Santiago, estudiante de literatura de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Su ponencia se titula Género, Canon y Nación en el zorro de arriba y el zorro de abajo de José María López. Aplausos, por favor. Buenas tardes. Bien, antes de leer la ponencia, quería relatar una pequeña anécdota, ¿no?, que me pasó con el libro, ¿no?, porque a veces nosotros tenemos experiencias particulares con los libros, ¿cómo respondemos ante la llegada de un libro, ¿no? Bien, un día pues de esos extraños, podríamos decir, me encuentro con una amiga y bueno, ella, como siempre a veces nos dice, ya bueno, más vale tarde que nunca, ¿no? Y me saluda por mi cumpleaños y me regala un libro. Me dice, es una sorpresa, ¿no? Bien, y luego me dice, es un libro de aldeas. Yo más o menos ya había leído ya en el colegio también, ¿no?, obras sobre aldeas, desde sus libros de Cuento Agua, de Agua Fiesta, ¿no?, Todas las sangres, etc. Y yo más o menos tenía una idea formada sobre la novela indigenista, ¿no?, que tanto a veces nos inculcan, ¿no?, en el colegio, etc. Y yo más o menos de repente le respondí con una cara de que no era tanta sorpresa, ¿no?, porque ya había leído aldeas. Y a veces uno opera con una figura sinécdoque, ¿no?, en la cabeza, ¿no?, el parte por el todo, ¿no? Y a veces hay obras que rompen con esas creencias, ¿no?, que tenemos a veces de la suerte de un autor. Esta obra, pues, como hemos dicho, es El zorro de arriba y el zorro de abajo. Cuando me dio el libro, ¿no?, empecé a leer un poquito, vi pues que en primer lugar me empezó a desconcertar más que todo la forma de la escritura, ¿no?, un poco desgarrada, intensa, difícil. Después me di también con las preguntas de qué cosa era, ¿no?, porque a veces te dan algo y al toque tú ya lo relaciones fácil, cuento, novelas o lírica, ¿no? Y bueno, nunca, hasta ahora no sé qué cosa es, ¿no? Es novela, es un diario, ¿no? Tiene tres por lo menos estratos, ¿no? Testimonio, ¿no? Juega con la realidad y la ficción. Esta ponencia es un poco un intento de dar respuestas a estas preguntas, ¿no?, a estas interrogantes. Se titula pues Género, Canon y Nación en el zorro de arriba y el zorro de abajo. Tiene un epígrafe que dice: quiero dejar constancia que el huaico fue repentino, pero no completamente inesperado, ¿no? Esta figura de huaico empieza con la misma novela y termina. Ustedes saben pues que esta novela o testimonio de Arguedas está en la etapa final de su vida, ¿no? Él empieza escribiendo con el diario, ¿no?, declarando, confesando que se va a suicidar, ¿no?, que tiene revólver, etc., está buscando, ¿no?, la manera de matarse, y va conjugando este testimonio con esta novela fracturada que es también El zorro, y que trata de representar el mundo degradado y corrompido de Chimbote, ¿no?, con la industria pesquera floreciente, fenómenos ya que trasvasan ya las otras obras de Arguedas, ¿no?, y por eso mismo que trasvasan y que rompen es que dice que el hueco es. Bien, empieza así: vivir para escribir, morir escribiendo, nacer en la literatura y morir en ella, una vida entregada a la búsqueda incesante de respuestas, a la construcción del sentido, se quiebra fatalmente ante la llegada de lo inexorable y la imposibilidad del decir. El zorro de arriba y el zorro de abajo es el testimonio más significativo en la literatura peruana, no solo de la tensión entre la vida y la muerte de un escritor, sino también entre las múltiples tensiones y distorsiones entre el lenguaje y el mundo. En tal sentido, esta obra póstuma
es una textualización de los límites, de la imposibilidad y del fracaso de la escritura artística, de atrapar simbólicamente la complejidad de lo real. Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo, decía Wittgenstein. Y sin embargo, el propio escritor se revela y niega los límites que le impone la lógica, la norma, las convenciones literarias e incluso los límites físicos de la muerte, para trascenderlos e ir más allá en un entramado que nace paradójicamente de la muerte, pero que afirma en el mismo acto de la escritura la vida. La escritura de Arguedas realiza una operación de entrecruzamiento de múltiples registros y modalidades discursivas: realidad y ficción, mito y novela, racionalidad andina y racionalidad occidental, coexisten de manera crítica, intensiva y contradictoria. Por ello, los diversos estudios que han motivado la obra y la vida de Arguedas, y en particular esta obra póstuma que dialoga con las anteriores, se han ocupado en cómo se contraponen estos sistemas culturales en el universo narrativo arguediano. Resultado de ello es la elaboración de categorías que intentan dar cuenta de esos cruces o tensiones, como son las, que mi compañero también ha mencionado, las categorías de mestizaje, sincretismo, transculturación, narrativa, heterogeneidad literaria, ahora último, el profesor Guamán, también Mamani, me parece, Tincuy, hibridación. El predominio de esta perspectiva sociológica de la literatura, que ha ganado terreno frente a una anterior visión inmanentista de la literatura, que entró en crisis, se explica pues por la misma naturaleza de la relación entre la vida y obra del autor, que no es sino también la relación entre literatura y sociedad. El presente ensayo intenta dialogar y contribuir a estas importantes reflexiones, pero desde una perspectiva que creemos se ha descuidado, particularmente en la obra póstuma del Zorro de Arriba y el Zorro de Abajo. Es la perspectiva genérica y sus relaciones con el canon literario y las ideas de identidad y nación, género y representación, es el subtítulo. Uno de los elementos formales que más llamó y sigue concitando interés con respecto a esta obra es el de su ambigüedad genérica, en tanto se conjuga en un mismo libro la presencia de modalidades escriturales relacionadas al diario y la novela, en primera instancia, pero también, como ha señalado Cornejo Colar, la presencia de tres estratos diferenciados: mito, novela y diario. Alberto Escobar, por su parte, observa la división entre plano real y plano imaginario, pero también se podría advertir otros discursos que no se han observado, como los metatextos, cuando Arguedas en sus diarios evalúa, enjuicia y valora la literatura desde una posición, aunque no asumida, de crítico literario. En tal sentido, se observa que hay una subversión de las convenciones literarias desde una racionalidad otra, que parece negarlas o en todo caso no cumplir la exigencia de unidad y coherencia. Sin embargo, y a pesar de esta ruptura, la misma escritura no deja de lado los géneros convencionales, sino que más bien los usa justamente para transgredirlos. Por ello, no es una escritura que niegue de plano las convenciones literarias, como fue el caso de algunos vanguardistas, sino que a partir o desde ellas irrumpe un discurso que plantea la insuficiencia de los modelos convencionales para representar una realidad que es más vasta y compleja. Este decir de lo indecible en múltiples planos, individual, social, nacional, mítico, pero también moderno y vanguardista, tiene que
tiene, para hacer una breve comparación, algunos pero pocos casos paradigmáticos en la historia literaria peruana. Uno de ellos es el caso de Martín Adán, que a diferencia de los vanguardistas tradicionales, que se alejaban o negaban las formas literarias convencionales o tradicionales, usó una vieja forma como el soneto consagrada por la tradición para subvertirla desde adentro. En esta perspectiva, Arguedas hace uso de elementos codificados de la institución literaria, podemos decir de elementos hegemónicos de la cultura occidental moderna y letrada, como son la escritura, la novela, el idioma castellano, pero también de otros elementos de su raigambre cultural, como la oralidad, la cosmovisión andina, el castellano tequizado, en un mismo espacio textual para enfrentarlos, oponerlos y finalmente entrecruzarlos, desde una visión integradora y heterogénea que niega el monologismo y la homogeneidad de la modernidad instrumental. Sin embargo, esa orientación que parte de la conciencia de la complejidad no se entendió cabalidad en su momento, principalmente por dos actitudes hacia los géneros literarios y la función de la literatura. El primero de ellos está relacionado a una crítica mimética, normativista, que confiere valor a la obra en la medida de que ésta responda a los criterios formales, estéticos, que han sido codificados por la tradición de tipo eurocentrista. Ejemplo de ello es que cuando salió El Zorro, se calificó en su momento de una obra inconclusa, inacabada y hasta para algunos estrambótica. Y lo es en cierto sentido si se la juzga desde los presupuestos unitarios y cerrados de los géneros tradicionales, que en síntesis sostiene, en el caso de la novela, que ésta debe cumplir para que pueda obtener el valor de obra literaria. El segundo término, la actitud que concede valor a la obra en tanto ésta refleje o represente de forma más o menos fidedigna la realidad. En este punto ha sido ampliamente debatido y aquí solo se menciona el ejemplo consabido del cuestionamiento a todas las sangres, de no representar adecuadamente la realidad social del país en el caso de las comunidades indígenas. Ustedes saben que en 1964, si mal no me equivoco, ¿no?, hubo un congreso sobre toda la sangre, ¿no?, donde un equipo de sociólogos, ¿no?, devaluó la obra Toda la sangre por no reflejar la realidad, ¿no? Se tenía una idea de la literatura como reflejo, ¿no? El mismo Arguedas, consciente de estas exigencias por la oficialidad estética de la ciudad letrada y de los científicos sociales, asumirá esta falta al decir en la dedicatoria de su obra póstuma que reciban, ¿no?, al comienzo de la obra dice, ¿no?, este desigual y viciado relato. Arguedas se pone las gafas del crítico y se adelanta a este juicio inminente. Esta dedicatoria es pues una clave de lectura y cumple una función paratextual de advertir a los lectores de que el texto que a continuación van a leer no cumple ni va a cumplir con las exigencias del canon oficial. Es un relato lisiado y desigual porque carece de las pretensiones de unidad, coherencia y totalidad que sí representan las novelas decimonónicas o las novelas totales de los años 60, ¿no? La ciudad de los perros, 100 años de soledad. Recordemos que ya en una ponencia nuestro escritor ya había indicado la insuficiencia de los moldes occidentales. Cito Arguedas: los modelos de la literatura castellana no me servían para interpretar el mundo que anhelaba revelar. Cierro cita. Pero no por ello Arguedas, como hemos mencionado, dejará de usarlos y desarrollarlos, aunque de manera singular. Ejemplo de ello es su propia carrera literaria, que empieza con el género del cuento, agua,
Luego con las novelas de Agua Fiesta, Los Ríos Profundos, El Sexto, entre otros cuentos, sin olvidar su importante labor poética, ¿no?, en Catatay. Como observamos en estas obras, el autor codifica sus textos desde una perspectiva genérica, cuento, novela, lírica, aunque acá una salvedad lírica es una lírica, como dice Miguel Guamán, una lírica de Tincuy, ¿no?, que igual es otra cosa. Claro está, desde una inevitable posición heterogéneo-transcultural que vuelve los textos heterogéneos y transculturales. En tal sentido, como sostiene Martín Lienhard, ¿no?, uno de los más estudiosos en el caso de la obra de Arguedas, Arguedas desde su libro de cuentos Agua hasta su novela Todas las Sangres, aunque con un estilo peculiar y único, se desenvolvió dentro de las fronteras de la narrativa indigenista, a su vez variante y continuación de la narrativa social europea, ¿no?, según Lienhard. Esto, yo también comparto esa idea, esto no condice desde sus primeras narraciones que Arguedas se distancie y se diferencie de los indigenistas ortodoxos, no solo por la visión desde adentro, como tantas veces se ha mencionado, sino por poner más allá de una visión paternalista que reduce el mundo indígena a la historia de los vencidos. Propone un imaginario donde se desenvuelve una cosmovisión andina, con símbolos y un pensamiento, además de un lenguaje, como se ha mencionado, el de la utopía andina. Esta otra forma del indigenismo que trasciende la vertiente del realismo social ha sido considerada como el neoindigenismo, ¿no? Recuerdo que también ha sido estudiado por Cornejo Polar, Tomás Escajadillo, que surge en el contexto de la modernización de la narrativa de los años 50. Sin embargo, la narrativa agrediana, hasta Toda la Sangre, sigue presentando de una forma más o menos plausible la estructuración coherente y unitaria de la organización genérica. Debido a ello, la recepción crítica de dichas obras no ha tenido problemas para incluirla valorativamente dentro de los marcos de la narrativa indigenista y dentro del canon literario en formación. Entonces, la pregunta desde la perspectiva genérica es: ¿cómo y por qué se rompe con esa coherencia genérica en la obra sui generis? ¿No? Como sabemos, viene del latín sin género. Hay una progresión en la escritura. Otra pregunta es: ¿hay una progresión en la escritura de Arguedas que lo lleva a esta ruptura? En consecuencia, si esta obra, como hemos sostenido, no corresponde propiamente a la novela convencional, sino que más bien la subvierte, ¿a qué género, modelo o tradición literaria corresponde? Se ha intentado explicar esta falta de unidad genérica desde las perspectivas autobiográficas. Se mencionó una escritura de crisis, ¿no? Claro, también relacionándola con una ruptura de vanguardia. Estas explicaciones son valiosas, legítimas, pero en este trabajo, lejos de caer en la tentación clasificatoria, proponemos un marco de lectura desde el cual se puede comprender esta obra. Es el de la escritura fragmentaria, que entraría en diálogo con las otras lecturas, canon y escritura fragmentaria. Cuando se publica El Zorro a principios del 71, como señaló en su momento Lienhard, lejos de despertar el interés de sus obras, de sus otras obras ya consagradas, e incluso con el interés que había suscitado la publicación anticipada de los fragmentos de esta misma obra, hay por el contrario una indiferencia casi general que se demuestra en las escasas reseñas, y por otro lado, desde una actitud negativa se formó un rechazo tanto de un sector de la crítica nacional como también extranjero, que estereotipó al autor de Todas las Sangres como un narrador regionalista, obviamente en jerarquía inferior a los narradores de la llamada nueva narrativa latinoamericana.
Si ustedes ven los diversos textos, ¿no?, escolares, desde ahí se forma el canon, ¿no?, desde el colegio. Nueva narrativa, no incluye en la vida, que canonizó a los narradores del mundo. En este trabajo no podemos desarrollar ampliamente estos aspectos, pero basta señalar dos ejemplos que nos permiten comprender las relaciones entre el canon y el proceso genérico, como uno de los factores decisivos en la formación del canon literario. Al respecto, Sara Castro Clary, en la obra El mundo mágico de Arguedas, margina el zorro, o sea, el zorro de arriba y el zorro de abajo, como obras mal logradas en su construcción. Por su parte, Vargas Llosa, desde su concepto estético y jerárquico de novela, dirá en un artículo que Los ríos profundos es su mejor novela. En cambio, Toda la sangre es la más ambiciosa, más larga que escribió, pero tal vez la peor de todas. El zorro de arriba y el zorro de abajo será calificada de novela fétida. La novela trasluce una atracción por lo asqueroso, pero por sobre todo es una novela frustrada e inconclusa. No sabemos la adoración por las totales, de carácter arcaico que no refleja la realidad de Chimbote, sino que lo deforma, y es un, cito, documento falaz. Claro, luego ya van variando sus opiniones, ¿no? El común denominador de estas críticas, más allá de los contenidos del realismo social que se les exige a los indigenistas, es el de la exigencia formal, como vemos, es decir, el de cumplir con la organización genérica, ¿no?, de la crítica formal. Esta postura no cambió mucho con los años. Las obras completas, cerradas y unitarias, son las que han gozado de una posición hegemónica en el canon. Esto es síntoma, como sostiene Genet, del miedo al vacío. El miedo al vacío. El miedo a lo informe, a lo extraño, a lo desconocido, a lo otro, al huaico, que hace que el hombre busque constantemente simetrías, formas, sistemas que busquen estabilizar el constante e inapensible movimiento de lo real. Ejemplo de ello, siguiendo a Genet, es la historia de la teoría de los géneros literarios, de la antigüedad hasta la modernidad, que han naturalizado ciertos esquemas fijos desde Aristóteles hasta Platón, desde Aristóteles hasta Todorov y los últimos, ¿no?, olvidándose que los géneros son también históricos y sujetos al cambio y al movimiento. Sin embargo, como sostiene el autor de Palimpsesto, los géneros son importantes porque organizan la experiencia literaria y son herramientas hermenéuticas de comprensión. El problema es cuando se intenta leer y valorar desde estos presupuestos atrayentes a textos que escapan de estos moldes porque niegan justamente las estructuras. En la literatura occidental hispanoamericana se ha formado una tradición de textos que están al margen de esta teoría o de esta historia de los géneros, y son los llamados textos fragmentarios. El fragmento, como sostiene Wilfredo Corral, niega los centros, las ideologías y las estructuras. La virtud del fragmento es la fluidez, el cruce, la ruptura de esquemas, la discontinuidad. Su condición y naturaleza tiene que ver con su maleabilidad y sus múltiples posibilidades de organización. En tal sentido, los fragmentos, lejos de ser textos inacabados o incompletos, son textos que desestabilizan las pretensiones de totalidad. La Ilíada sería un fragmento. Como sostiene Maurice Blanchard, él habla de un pensamiento viajero que rechaza las verdades sólidas, los sistemas y la unidad, porque emergen desde una visión plural y diversa de la realidad. En la escritura del Zorro creemos observar diversas confluencias con esa tradición, que no se delimita, por cierto, con los textos de vanguardia, pues la tradición del fragmento viene desde la antigüedad. Al respecto, y con la sensación de traicionar al fragmento, pues definirlo es traicionarlo, vamos a esbozar algunas características que creemos observar en el Zorro. Una de ellas es su carácter maleable.
Los textos fragmentarios son textos abiertos a las posibilidades de estructuración que la mirada del receptor le confiere. Esta apertura no se reduce, por tanto, a la apertura hermenéutica de todo texto, no solo de vanguardia, pues como dice Derrida, el texto espera su sentido en el devenir del tiempo. La apertura aquí es diferente, pues tiene que ver con su aspecto formal, con el cruce, con la fluidez, con la movilidad de registros. En el zorro se presentan múltiples posibilidades de clasificarlo, ahí está la variabilidad, pero la más socorrida es la de la novela. Pero incluso dentro de este mismo género se debaten entre novela indigenista o novela vanguardia, ¿no? Lienhard apostará por la andinización de la vanguardia, es decir, el cruce de dos tradiciones donde el pensamiento andino realiza una operación de apropiación de técnicas modernas de vanguardia. Pero más allá de la novela ortodoxa, también presenta formas de otro género, como el diario, la autobiografía, los relatos míticos de los zorros, e incluso algunos han visto como un documento testimonio de vida. Otros aspectos de los textos fragmentarios, el segundo, es el de su discontinuidad dentro de lo continuo de la experiencia. Paradójicamente, es la diversidad dentro de lo mismo. Al decir de Heráclito, uno no se baña 2 veces en el mismo río. En el zorro observamos diversas formas de discontinuidad, desde las architextualidades que hemos señalado, diario, novela, el diario interrumpe la novela, ¿no? Esta es la discontinuidad. Interrumpe la novela al diario, el relato de los zorros a ambos. Luego, además, dentro del diario mismo, que convencionalmente es un género no ficcional, ingresa la ficción, por momentos como en el caso del último diario, que completa imaginariamente su novela inconclusa, tramándolo así como una postnovela dentro del diario. Sin embargo, esos múltiples registros que se entrecruzan confluye en un mismo decir, en un mismo macro acto de habla diverso, que es la estabilización de la mismidad que es el libro. Ahora bien, incluso dentro de niveles microestructurales, ¿no? Ya de la estructura específica, de un mismo registro como el diario, observamos diversas discontinuidades que no solo son formales, sino también temáticas. Por ejemplo, en el tercer diario, luego de referirse a las duras críticas de Cortázar, pues Cortázar le daba, se dan ahí, se peleando, ¿no? Habla de su lucha por escribir. Así empieza, ¿no? Miren cómo se interrumpe, ¿no? Quizás sea porque he ingresado a la parte más intrincada del curso de las vidas, dice Arriaga, que pretendo contar y en las que mi propio intrincamiento, en vez de encontrar el camino del desencadenamiento, pretende desbocarse o se opaca. ¿Por qué? Punto suspensivo. Bueno, luego mire, ahí mismo cambia. Viajé a Copenhague. Más adelante en el mismo diario, cito, el paralítico me dijo con serena resignación, 2 puntos, cuando yo me muera, van a cortar el muelle, derribarán esta casa y construirán un edificio de cemento chato, caluroso y moderno. Y luego, miren cómo cambia del paralítico, el estilo moqueguano de casas, y empieza en el otro párrafo, en este día en que siento la asfixia, ¿no? La discontinuidad temática es también formal, pues vira vertiginosamente de tema en un mismo diario, donde habla de Julio Cortázar, pero inmediatamente después también de un árbol, de las casas de Moquegua, de un paralítico, del aire, del perro, del piojo, luego de la novela, del suicidio. Aparentemente, desde una lógica racionalista, estos temas o elementos no serían coherentes o no estarían relacionados, pero un pensamiento cósmico panteísta que integra justamente los opuestos, lo de arriba, lo de abajo, es justamente coherente. En una parte del diario dirá, con razón los Cortázares nos creen tan microbianos, y eso no es malo, así tiene que ser, dice Arriaga. Por eso el mundo es grande y crece y se multiplica, su fondo y su forma sin cesar.
Con estas dos características, su maleabilidad y su discontinuidad en lo continuo, queremos añadir lo que hemos señalado ya, el carácter subversivo del fragmento. Al respecto de Corral señala: el fragmento opera como metáfora de decadencia de un epistema, su pérdida de credibilidad y el desmantelamiento de sus postulados. Tales procesos crean escombros a la vez que fragmentan composiciones epistemológicas obsoletas. Fíjense bien aquí, crean escombros. ¿Cómo termina Arguedas con el guay? En efecto, y por ello mismo estos textos generan rechazo, pues no se los puede abarcar conceptualmente en una red fija y estable que le confiera la ansiada unidad y centro. El canon ortodoxo los expulsa como a todo lo raro y extraño. Pero para estos textos lo fundamental es justamente estar al margen y desde él corroer las estructuras, las verdades duras, fundamentales, esencialistas o universalistas, como las ideas de nación, las ideas homogéneas de nación, de identidad, de verdad, creadas y naturalizadas por la metafísica de la presencia, por la institución del poder. Al respecto, recordemos lo que decía Borges en una parte, ¿no? No hay nada más feo que los edificios públicos en los domingos. No hay nada más feo que los edificios públicos. Casi al terminar el primer capítulo de la segunda parte de este zorro, el personaje bíblico Cardoso, una especie híbrida de yanqui quechuizado, dice: nada de imprimir estampitas calendarios con cara de espíritu y carne salvado para salvar, del Che. Nada de canonizar a Juan 23, hacerlo santo para llevarlo de nuestras barriadas. Silencio de noche, bulla, laberinto, alzamiento en el día. Así termina una parte de la obra de Arguedas, ¿no? Yo solamente quería terminar diciendo que este trabajo todavía está en proceso, ¿no? Es un fragmento también, y que ya estaría por elaborarse las relaciones entre el fragmento, ¿no?, que todavía está en proceso, con otras categorías que el mismo Arguedas como que vislumbra, ¿no?, como son el huaico que hemos dicho. ¿Qué cosa es el huaico? Es un movimiento aluviónico, ¿no?, del río que viene de las alturas hasta el mar, pero que en esta fuerza carga con todo, ¿no? Árboles, perros, todo lo que es, ¿no? Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando habla de Chimbote, Arguedas dice, ¿no? Cuando hablan de Chimbote, pues, ¿no?, se han hecho moldes y todos han reventado, ¿no? ¿Quién carajo mete en un molde a un Yokia, ¿no? Entonces acá Arguedas estaba diciendo de que los moldes no son justificables para poder comprender esta naturaleza, ¿no?, compleja e inabarcable. Muy bien, muchas gracias.